obvio que mate. Pasan los días y cada día de uno que pasa es uno menos para que Marcelo Bielsa tenga que responder con actos esa pregunta tan incómoda que le hicieron y a la cual escapó en la conferencia de prensa de presentación. Y es la misma que cualquier otro que hubiese ocupado su lugar hoy hubiese tenido que responder y que también seguramente le hubiese sido incómoda. Y es si van a seguir los históricos, si estos 4 o 5 jugadores un poco más grandes en comparación al resto del equipo, que por lo menos se vio en el Mundial de Qatar, que son emblemáticos de la historia del fútbol uruguayo y del último tiempo, van a seguir contando con las posibilidades como para jugar en la selección. De mínima ser considerados. Después, en cada uno de los casos analizaremos cada uno si realmente se lo merecen por la actualidad. Pero de mínima es interesante plantearse si encajan en la idea de Bielsa jugadores con estas características. A ver, en principio, que era uno de los comentarios que más me habían hecho en uno de los videos anteriores, era que no encajaban jugadores grandes por sus características físicas en el esquema tradicional de Marcelo Bielsa, en la estructura que uno tiene de sus equipos. La verdad es que lo primero que hay que analizar al respecto es que en el caso de Uruguay, y sobre todo entendiendo que es un ciclo que comienza, no esperemos resultados en los primeros 2 amistosos. Y esto es algo que yo ya venía diciendo antes. En un ciclo que comienza, que va a haber que orientarlo y que además viene de un mal trago, porque la verdad es que el rendimiento de la selección uruguaya en el último mundial no fue bueno, más allá de lo estrictamente futbolístico, que es donde muchas veces se centra Marcelo Bielsa, va a ser necesario una impronta desde lo psicológico. Va a ser necesario jugadores que ya conozcan las circunstancias. ¿Por qué? Porque en el armado de hoy en día hay muchísimos jugadores que seguramente terminen siendo cruciales en los próximos 4 años, que uno imagina que será el ciclo del argentino, pero que hoy la única experiencia mundialista que han tenido ha sido súper negativa, porque ni siquiera han pasado la fase de grupos y porque la experiencia que tuvieron en las eliminatorias de Conmebol tampoco fue buena. Porque si bien uno dice, bueno, pero Uruguay se termina clasificando muy bien, sumando muchos puntos, está bien, pero todo el trayecto fue traumático. Fue realmente traumático. Entonces, desde ese lugar uno tiene que ubicarse y decir, la verdad es que es necesario para una transición jugadores con más experiencia. Eso de un lado. Y después, desde lo futbolístico. Y desde lo futbolístico es imposible negar que, por ejemplo, Luis Suárez jerarquiza el plantel. Porque a comparación por ahí del caso de Muslera, que ahora lo vamos a hablar puntualmente, y del caso de Godín, Suárez y Cavani son jugadores que realmente eh, jerarquizan el plantel, porque se mantienen vigentes. Más Suárez por ahí, inclusive habiendo tomado la decisión de volver a Sudamérica. Primero en el ciclo nacional y ahora en Brasil. Pero es un tipo que se cansa de meter goles. Y Arrascaeta, uno de los jugadores por los cuales más se criticó a Alonso en el Mundial por no haberlo puesto, Arrascaeta se forjó y hizo su personaje y se hizo de la idea que todos tenemos sobre él en el fútbol brasileño. Entonces no se nos ocurra decir que porque Suárez rinde bien en el fútbol brasileño y no en el español, no está como para la selección de Uruguay. Porque Arrascaeta en el fútbol brasileño hizo que lo pidamos. Bueno, entonces, ¿por qué no vale lo de Suárez ahí? La verdad es que hoy también lo que sucede es que, siendo Darwin Núñez el aparentemente delantero titular, indiscutido y con mucha proyección a futuro, justificada para mi gusto, lo dije en el video anterior, la verdad es que si hoy lo comparás con Suárez, en el presente, no en lo que es la proyección, Suárez no está lejos de eso. Porque mete golazos abismales, porque muestra que tiene muy buena media vuelta, porque tiene muchísima experiencia, entonces por ahí eso
esa diferencia física que tiene hoy con Darwin Núñez la compensa por ese lado. Y después sería inútil pensar, o no inútil, sino creo que no estoy de acuerdo simplemente en pensar que uno no tiene que sí o sí prescindir de un jugador de las características y el nivel de Luis Suárez por el simple hecho de su edad. Porque incluso Bielsa, que claro está que él se identifica por la presión y que desde ese lado es mucho más seguro o encaja mucho más un jugador de las características hoy de Darwin Núñez que las de Luis Suárez, pero la verdad es que teniendo la calidad de él y con la diferencia que marca, por lo menos en el fútbol sudamericano, la verdad que creo que no se puede prescindir así nomás de un jugador de sus características. En el caso Cavani, yo creo que sí, va a ser... yo no creo que Bielsa lo tenga tan en cuenta. Primero porque desde el lugar del ídolo, claro está que Cavani lo es, pero inicialmente ese lugar lo ocupa Luis Suárez, entonces es posible que ese reclamo no tenga tanto peso. O sea, de hecho, uno ve medios uruguayos o incluso escucha a hinchas uruguayos y el reclamo pasa mayormente por Suárez. Entonces, de ese lado no es que va a estar tan comprometido Bielsa, que yo realmente no creo que Bielsa se fije en lo que puedan decir algunos medios o lo que puedan incluso expresar algunos hinchas. Yo creo que Bielsa se va a guiar plenamente por su análisis y por lo que él cree que puede servir o no. Pero después la verdad es que tampoco es tan exorbitante el nivel de Cavani hoy, entonces eso facilita la tarea si es que realmente el técnico piensa en que el objetivo es de acá 4 años y un jugador de 35 o 36 años hay que ver primero si llega en actividad y luego qué también llega, porque uno por ahí se centra específicamente en el nivel de hoy. Pero aquí el objetivo es a 2 y a 4 años. Copa América el año que viene y Copa América y Copa del Mundo. Hay que ver. Realmente yo creo que Cavani es de los más complicados, por lo menos al compararlo con Suárez. Caso Muslera, primero hay que hacer un primer paréntesis, y este está claro y no discuto nada al hacerlo. Los arqueros uruguayos, los arqueros en general, suelen atajar más tiempo que cualquier otro jugador de campo, por el simple hecho de que tienen menos, requieren menos de su físico, o por lo menos de la explosión, porque tienen que estar muy bien de la elongación y lo que se puedan estirar o no, y en sus movimientos, la reacción es muy importante. Pero creo que en este lugar sí es donde uno puede hacer un poquito más de excepción. Así como digo eso, digo también que primero se impuso claramente la figura de Rochet. Veremos cuánto le dura. Yo creo que se pueda seguir hablando de Muslera todavía hoy, y que incluso en el último mundial Muslera haya sido convocado, es porque Rochet no está excesivamente por encima de la vara del resto de los arqueros uruguayos. No lo supera abismalmente a ninguno. Sí creo que es un gran arquero, que es muy correcto, que para mí es el mejor arquero que tiene el fútbol uruguayo, sin lugar a dudas, con sus errores, con sus cuestiones a mejorar todavía hoy, pero que la verdad es un hombre que es imponente su figura, que en los arqueros eso vale mucho, que ataja bien, pero que hasta ahora no demostró ser en la selección de Uruguay un arquero salva partidos, y eso es importante. Bien, por último en esto que estamos haciendo de ir jugador por jugador, el último en el cual me quiero centrar es Diego Godín. Godín había dicho algo en un medio partidario de Vélez sobre que él por lo menos pretendía una charla del técnico que fuese a ocupar el cargo de entrenador en la selección de Uruguay. Mi etapa en la selección siempre dije que para mí está terminada, pero que yo nunca me retiraría de la selección, que yo no voy a decir me retiro porque para mí la selección está por encima de mí o de cualquier jugador. Mientras esté activo y sea seleccionable, si el técnico, en este caso, como decir, agarra bien y me llama y me dice te necesito sí o sí, y bueno, ahí lo charlaré con él. La verdad es que Godín terminó entrando por la ventana al Mundial, o sea, entró más por su figura que por otra cosa. Porque la verdad es que Godín no estaba futbolísticamente para jugar. Ese sí es un caso de un jugador que no estaba futbolísticamente para jugar.
la Copa del Mundo, no lo estaba. De hecho, haber ido a Vélez, incluso siendo que el Fortín, el equipo argentino, llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores, más que River y más que Boca, incluso siendo ese, no, más que River, no más que Boca, siendo esa la situación, yo creo que realmente fue un error haber ido a Vélez, porque es un club que primero ha cambiado de técnico en el medio, que tiene muchas idas y vueltas, que no te garantiza pelear todos los campeonatos, que no te garantiza el más alto nivel, y la verdad es esa, es que Godín ha elegido eso, es como si Suárez hubiese elegido quedarse en Nacional. Yo creo que fue un acierto de Suárez haber ido 6 meses a Nacional, y nada más. Si Godín hubiese ido solo 6 meses a Vélez, no sé si hubiese estado mal, porque él usó ese tiempo para recuperarse, para empezar a jugar, para ver si le podía dar una mano al club en Copa Libertadores, y listo. Y ahí se iba a otro club más competitivo. Godín decidió quedarse, también porque no hay que ser iluso, seguramente que no eran las mismas las posibilidades que tenía Suárez de decidir que las que tenía Godín. Y eso creo que también habla de un momento futbolístico que para mí hoy es difícil que continúe, sobre todo porque más allá del nivel propio de Godín, que hoy viene jugando bastante, también tiene que ver con quiénes compiten cada uno, y hoy pareciese que el puesto de central está bien resguardado. Bueno, y por último, dos cosas que me quería centrar como en forma de conclusión y que ya había dicho un poco antes. En primer lugar, esto, hay que ver cuál es el objetivo de Bielsa. Si el objetivo es clasificar, que es lo que parece, porque el contrato de hecho entiendo que está firmado de esa forma, estos 4 años de eliminatorias, y una vez que termine la eliminatoria, en caso de que se juegue el Mundial, extender hasta el Mundial. Si fuese así, si el objetivo es ese, la lógica indicaría que Cavani y por lo menos Suárez deberían formar parte. Deberían formar parte porque si el objetivo es a corto plazo y es de un campeonato, o sea, es un certamen por puntos en los cuales vos tenés que acumular, tenés que llevar lo mejor que tenés. Y no te tiene que importar tanto si lo mejor que tenés hoy no va a ser lo mejor que tengas mañana. Eso por un lado. Por el otro, una vez más recalco esto, es posible que Bielsa realmente piense en el Mundial, entonces es lógico eso, y después también va a depender mucho de qué tanto o cómo aparezcan todos estos nombres que vienen detrás. Digamos, resaltan Darwin Núñez, resalta Rochet, resalta, bueno, todos aquellos que hemos ido nombrando a lo largo de los videos, pero todos aquellos jugadores que han tenido una mala experiencia en el Mundial y que ahora finalmente sí tendrán tiempo de afirmarse. En el caso de que se afirmen, ya seguramente se empieza a hablar menos de estos nombres. Como el último ha sido un ciclo traumático, ha necesitado mucho de individualidades y también de referentes para que el hincha se sienta calmo y que deposite confianza, por lo menos en lo que se había aportado anteriormente y por los niveles anteriores que se habían demostrado, para decir, voy a ver Uruguay, le tengo confianza a Uruguay en este Mundial, me levanto a las 7 de la mañana para ver un partido de fase de grupos. Hoy, por lo menos Bielsa promete otra cosa, después hay que ver si la cumple, pero promete que va a ser lo colectivo lo que llame la atención de este Uruguay y no lo individual. Entonces estos nombres por ahí empiezan a ser más prescindibles. Así como digo eso, digo otra cosa. Y esto es lo último y lo había dicho en uno de los primeros videos de este canal. ¿Se debe pensar en el futuro? Sí, se debe pensar en el futuro. ¿Debe ser eso determinante? Sí, creo que debe ser determinante. Así como digo esto, digo lo siguiente. Por todo lo que han hecho, mínimamente se merecen estos jugadores no solo una charla, sino la posibilidad de que tengan algún partido más como para demostrar su nivel hoy. Que no se saque una conclusión desde antes o desde la lejanía. Que tengan la posibilidad de mostrar su nivel hoy y de competir cara a cara y no desde la distancia de lo que puede hacer uno en cada club, de competir cara a cara el nivel contra estos jóvenes que vienen apareciendo.